Muy buenas a todos los hermanos presentes. Del otro lado es la pantalla, la clase de cartas pastorales también. Vamos a continuar con nuestro estudio de cartas pastorales. Bien, Eh, vamos a iniciar entonces con el tercer capítulo de Segunda de Timoteo. Bueno, vamos todos a nuestras Biblias, al capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Vamos a leer la primera porción para poder estudiar, el cual titula El carácter de los hombres en los postreros días. Muy bien. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces aquí vamos a empezar desglosando los temas y bueno, esta primera porción podríamos calificarla como doctrina. ¿Por qué? Porque, bueno, la segunda frase que dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra tiempos, o estos postreros tiempos, postreros días, ¿no? Algunos dicen, lo remontan muy a futuro después de que fue escrita esta carta, ¿no? Lo remontan muy a futuro después de que fue escrita esta carta que se calcula que fue escrita el 67 después de Cristo. Pero, por ejemplo, hoy que se está grabando este video, hoy lunes, pues lunes, ¿no? Mañana es el postrer día de lunes, ¿no? Todo día después del que se está escribiendo la carta o a referencia de donde se está escribiendo esta carta en ese espacio-tiempo, todo día que venga después es un día postrero, es un tiempo postrero. ¿No? Entonces podríamos decir que Timoteo se iba a encontrar con este tipo de personas en su ministerio, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de personas no solo existió para con los tiempos de Timoteo, sino que se extiende hasta los tiempos actuales. Por lo tanto, ¿no? Entonces, primero, también debes saber esto, le dice Pablo. No tienes que saber esto porque este tipo de personas sí o sí van a aparecer dentro de lo que es el ministerio y la vida que la iglesia lleve en el lugar donde se encuentre. No, van a aparecer este tipo de personas, entonces es muy importante que tenga en cuenta esto, que no ignore este hecho. Para empezar, nuevamente, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, esto es a referencia de, como mencioné al inicio, de los postreros tiempos, en referencia a la época donde está viviendo él y también a la época venidera de Timoteo. Entonces, eso es a lo que se refiere. Podríamos tomarlo entonces como una profecía que se cumple de forma futura, de presente futuro, o sea, que se estaba cumpliendo entonces y se va desarrollando todo el tiempo. Dicen que ahí que habrán hombres y ahí da unas características de estos hombres, ¿no? Esta palabra hombre se refiere a personas específicamente, los cuales tienen algún peso de liderazgo, por eso menciono hombres, ¿no? Personas con renombre. Dice que ellos serán medias características negativas que son fáciles de interpretar, que pueden ver, ¿no? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y ahí sigue la lista larga, ¿no? Con un montón de, de actitudes en las cuales van contraria al uso del correcto de la verdad bíblica. Recordemos entonces, por ejemplo, hablando un poco ya de antropología y sociología,
que los valores son aquellas características implícitas eh, que la familia enseña o pone sobre el hijo. Ahora, los principios son aquellas reglas que la sociedad pone para la correcta convivencia dentro de una sociedad, y la ética llegaría a ser entonces el resultado de la fusión de los valores y principios de una persona, los cuales manifestarán una ética buena o mala. Ok, cuando una persona llega a conocer al Señor y bueno, se rinde a los pies del Señor Jesucristo y vive bajo ya lo que es la palabra del Señor y bajo la voluntad de Dios, tenemos que tener en cuenta que todos aquellos principios, valores malos o antivalores no malos, serán cambiados según bajo los principios y valores que Dios da para con la persona, que estos normalmente son socialmente aceptados pues por universalmente, ¿ya? Estas personas se estarán totalmente lejos de la verdad, por eso manifestarán este tipo de comportamiento que se nos menciona desde el versículo 2 hasta el versículo, hasta el versículo 4. ¿No? Y algo que me gustaría que demos énfasis, ¿no? Aparte de la lista de aborrecedores a buenos, calumniadores, todo, ¿no? El versículo 4 dice que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ok, de que la característica que podríamos, esta que amadores de los deleites más que de Dios, nos da a entender que estas personas de alguna u otra manera estaban relacionados con el tema de Dios o el tema de la iglesia. Eso quiere decir que este tipo de personas estaba apareciendo dentro de las iglesias, ¿ok? No, ellos van a amar más a los deleites de lo que aman a Dios. Ellos van a vivir más para los deleites que lo que viven para Dios. No, entonces es interesante esto porque este versículo nos da a entender que en los postreros tiempos dentro de las iglesias iban a aparecer este tipo de personas, ¿ok? Ese carácter va a existir de este tipo de personas. Y por lo tanto dice ahí dice el versículo 5 que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, ¿no? Tendrán una apariencia de piedad. No, la piedad pues es aquello que hemos hablado en primera de Timoteo, el misterio de la piedad, el cual está juntamente con los requisitos de los diáconos y los pastores, los cuales ese ministerio tenía que ser conocido y enseñado y vivido principalmente por estos líderes para un correcto ministerio de liderazgo de anciano o diácono. Ahora, estas personas tendrán la apariencia como si conocieran la piedad, pero van a negar la eficacia de la piedad, ¿no? Van a vivir supuestamente una vida cristiana, pero van a negar lo que es la eficacia de la vida cristiana o del evangelio, ¿no? A este tipo de personas hay que evitar, ¿no? Son aquellas que niegan totalmente la salvación, que simplemente basta con ser bueno o no es necesaria la salvación, yo vengo a la iglesia solamente para estar bien con Dios y cosas así. A esto se evita, ¿no? Estas personas van a aparecer en la iglesia, evítala. Ahora, también sigue diciendo en el versículo 6 en adelante lo siguiente, el 6 y 7. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No dice que estas personas, dice que se llevan a las mujercillas, ¿no? Es interesante este término, pues se refiere a este tipo de mujeres que se dejaba embaucar, no se dejaba embaucar, y también el hecho de que este tipo de personas enseñaba constantemente y las personas que recibían su enseñanza, dice ahí que siempre aprendían, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No, aprendían cosas y cosas y cosas, pero jamás aprendían acerca de la salvación. Este tipo de hombres iba a encontrar, aquí utiliza el término mujercillas, que era un término utilizado dentro de la cultura greco-romana para referirse a una persona fácil de embaucar. Entonces, este tipo de hombres con este carácter malo iba a encauzar a este tipo de mujeres o tipo de personas
y les va a enseñar, ¿no? Qué ritos, qué reglas, que un montón de cosas, pero jamás van a conocer la verdad, sin importar cuánto aprendan, porque el conocimiento de Cristo, si bien es por la palabra, pero para entender la palabra necesariamente hay que ser salvo. Más allá de eso no se puede hacer más, ¿no? Y por lo tanto este tipo de personas va a llevar este tipo de ministerios, los cuales van a embaucar a personas para que estos sigan ritos y sectas y religiones que ellos crean, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Y es algo que no solamente Timoteo sufre, ¿no? Sufre o sufrió, perdón, sino es algo que también ocurre hoy en día. Eh, Yo les podría animar, por ejemplo, a ustedes, hermanos, o a los que están del otro lado, que pudieran investigar un poco más acerca de sectas, ¿no? Acerca de sectas. Hay muchos documentales que nos podrían ayudar a ver cómo es que estas sectas afectan a la sociedad. Si bien muchos de ellos son sensacionalistas, pero nos dan una idea de cómo el movimiento sectario de una persona que embauca más personas puede llegar a ser perjudicial para la salud espiritual y la salud física de estas mismas personas. Por lo tanto, más que nunca, en especial aquí a Timoteo y también para con nosotros, tenemos que estar preparados para poder contrarrestar a este tipo de personas que van a aparecer. Por lo tanto, tiene que existir un carácter del cristiano hoy, ¿no? Hemos hablado que van a aparecer este tipo de personas, por lo tanto, hoy tenemos entonces que prepararnos. Por eso Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me he librado del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, empecemos. ¿Qué le dice? Bueno, este tipo de personas van a aparecer, por lo tanto, tú te tienes que preparar, tienes que estar preparado, Timoteo. No dice, partiendo desde el versículo, no, desde desde el versículo, si no me equivoco, ahí está, ¿no? Desde el versículo 8, sí, desde el versículo 8 si no me equivoco, creo que desde el versículo 10 vamos, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, ¿no? Tú has seguido. Creo que me olvidé mencionar y anotar, revisándolo ahorita, acerca de Janes y Jambres, ¿no? Antes de pasar a este tema, van a haber personas que se opongan a la verdad. Lo vieron antes, lo iba a ver con la iglesia y lo va a ver después. Cuando el pueblo de Israel se tendría que exponer a la salvación a través de la liberación de su esclavitud de Egipto, los primeros en oponerse fueron supuestamente personas religiosas, en el caso que aquí se menciona de Janes y Jambres y la cultura general, más que todo la cultura que manejaban y las tradiciones que manejaban los judíos y los fariseos decían que Janes y Jambres pues eran estos los dos hechiceros que tenía el faraón, ¿no? Que se opusieron al inicio demostrando que ellos también sabían, demostrando que ellos también podían, pero ese no era el poder de Dios y no era lo suficientemente cabal como para contrarrestar y suplantar el poder de Dios demostrado para los egipcios, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de personas va a aparecer eh, eh, porque, pero esto este tipo de personas, si bien van a aparecer, no van a prosperar mucho o no van a prosperar para cimentarse eternamente o para cimentarte, ¿no? En algún punto se va a ver su farsa, en algún punto se va a ver su error, ¿no? Entonces, como este tipo de personas va a aparecer constantemente, por lo tanto, ahora sí pasemos
al versículo 10, ¿no? Al versículo 10 van a disculpar ahí la omisión de esos datos. Teniendo en cuenta eso, dice que ahora tú has seguido mi doctrina, ¿no? Y dice un montón de cosas que Timoteo ha seguido, ¿no? Tú has seguido mi doctrina. Recordemos que la palabra doctrina literalmente significa enseñanza. Tú has seguido mi doctrina o mis enseñanzas, has seguido mi conducta, o sea, la forma en la que Pablo actuaba y se conducía en la vida cristiana, has seguido mis propósitos, has seguido mi fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, ¿no? Ha seguido todo eso y está excelente, ¿no? Esa es la manera de tomar y buscar un ejemplo para poder realizar, ¿no? Algo igual que si lo ha podido hacer Pablo, lo va a poder hacer Timoteo, y si lo ha podido hacer Timoteo, lo vamos a poder hacer nosotros, ¿no? Entonces, un ejemplo, has seguido todos aquellos ejemplos que te he dejado. No, y no solamente eso, porque dice ahí, has seguido y has visto las persecuciones, ¿no? Esos padecimientos que me sobrevinieron, y ahí dice en Antioquía, en Iconio, en Listra, ¿no? En Listra. ¿Por qué Listra? Dice al final y es importante y porque lo remarco. Recordemos que Timoteo era residente de Listra y es muy probable que Timoteo lo haya visto de muy de cerca las persecuciones que se le hacían a Pablo en esta ciudad, ¿no? Y lo has visto y Pablo no se detuvo, no seguía más bien adelante. Y dice, y de todas me ha librado el Señor, ¿no? De estas persecuciones que me ha librado el Señor, ¿no? Que todo lo que estamos haciendo no lo estoy haciendo con mis fuerzas, sino es gracias a la voluntad del Señor. Es algo muy importante que hay que entender, que una predicación tiene que ser el centro de la misma del Evangelio del Señor, ¿no? Que nadie puede suplantar eso porque si no nadie va a poder soportar lo que se viene. También dice acá, ¿no? Siguiendo un poquito más adelante, estamos ahí en el versículo 12, ¿no? Dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente, los que realmente quieren vivir como cristianos, van a recibir persecución, van a vivir persecución también. ¿Por qué? Porque este grupo, otro grupo de hombres que está fuera del Evangelio, y como no predican el Evangelio, por lo tanto la persecución no les va a caer a ellos porque si no están en el Evangelio. También dice ahí, ¿no? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tú persiste en lo que has aprendido. No, ¿qué es lo que ha aprendido? Es todo lo que estamos viendo desde Primera de Timoteo y en las otras cartas, y es muy probable que en el testimonio que Pablo dejó en Timoteo, también en las enseñanzas que tuvo de parte de las Escrituras por parte de su abuela Loida y su madre Eunice, ¿no? Persiste en eso que has aprendido. También le dice, y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿no? Sabiendo de qué lo has aprendido. Por eso es muy importante entender que para poder contrarrestar a este tipo de personas que van a aparecer en los postreros tiempos, era muy importante que Timoteo tenga en cuenta lo que había aprendido, de quién y cómo lo había aprendido, el ejemplo de estas personas. Y esto también como poniendo aquí un paréntesis, no solamente le habla a Timoteo, sino que también es una reflexión para con nosotros, en especial los que compartimos e instruimos de la palabra del Señor a las siguientes generaciones o a nuestros alumnos. No solamente es el mensaje que le damos, sino cómo lo damos, ¿no? ¿Qué ven ellos en nosotros para poder rescatar el mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? De la manera en que enseñamos podemos impactar sus vidas de la forma en la que la abuelita y la madre de Timoteo y Pablo impactaron la vida del mismo. Cierro paréntesis ahí. También dice acá en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Es en Cristo Jesús. Persiste en eso, ¿no? Persiste en eso, en aquello que has aprendido desde el inicio y no te quedes con eso, sino síguete preparando. ¿Por qué? No te quedes solo con esa enseñanza, porque ahora nos va a hablar un poco de bibliología, ¿no? Que dice lo siguiente. Es un versículo muy conocido. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para, ¿no? Ahí dice, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos vamos a quedarnos con estas dos frases. Toda escritura es inspirada por Dios. Todo escritura no quiere decir que
Por ejemplo, doy un ejemplo. Si bien tengo entendido que antes de Primera de Corintios se escribió una carta, ¿ok? Esa carta se perdió. Entre Primera y Segunda de Corintios se escribió otra carta. Y después de Segunda de Corintios que tenemos en nuestras Biblias se escribió otra carta. Se tiene conciencia que hay como 4 cartas de Corintios. Las 4 son inspiradas por Dios. ¿Cómo se define qué es inspirada por Dios o no? Esto es interesante, que puede ser para un tema de debate para otra ocasión, pero quiero que entendamos que la escritura que tenemos nosotros, por ejemplo, lo que tuvo, por ejemplo, Timoteo en su tiempo, con la que tenemos hoy y la que Dios nos permite tener hoy en su misericordia y su gracia, ¿no? Es inspirada por Dios. Si no, no fuera de tanto impacto como lo ha sido desde entonces hasta ahora, ¿no? Eso es como una aclaración. Toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿no? No solamente es útil para enseñar, sino para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es una herramienta multiuso, podríamos decir la Biblia, ¿no? La Biblia es muy útil y como una herramienta que pueda existir, tenemos que saber utilizarla, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que uno usa un taladro, no un taladro, hay que saber, no hay que, para hacer un hueco, no hay que agarrar el taladro y de una vez hacer el hueco, no, se le hace una pequeña guía haciendo un poquito de presión con la broca, si depende de fierro o de concreto, y recién ahí se empieza a taladrar si es de rotomartillo o no, se hace directo, si no se hace por tiempo. Eso yo lo tuve que aprender, no sabía yo utilizar un taladro, pero ya sabiéndolo utilizar ya uno le saca el jugo y el uso. De la misma manera, esta escritura que es inspirada por Dios tiene muchos usos y por lo tanto tenemos que estar preparados para utilizarla. ¿Por qué? Porque del otro lado existen hombres los cuales están preparados, también se están preparando para estar contra las escrituras. No tenemos que desactualizarnos, no solo quedarnos con esas enseñanzas que hemos recibido en un pasado, sino que constantemente actualizarnos en el estudio de la palabra. El mundo se actualiza, nosotros también debemos hacerlo en la palabra, no quedarnos con esa enseñanza. ¿Por qué? Porque el fin del fin de las escrituras, el fin de estos estudios, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo sea perfecto? Nadie puede ser perfecto, solo Dios es perfecto, ¿no? La palabra perfecto que se utiliza aquí es un sinónimo directo de maduro, de completo, ¿no? Que la palabra de Dios va a ayudar a madurar y a completar al siervo de Dios para que éste sea apto para el servicio y para la apología o defensa del evangelio en contra del mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Biblia tiene esa característica muy importante e interesante, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, finalizamos con este capítulo, que la idea de fondo es mostrarnos al inicio la existencia de hombres, los cuales muchas veces van a aparecer dentro de la iglesia o están fuera de la iglesia, predicando y enseñando cosas que nada que ver con las escrituras y estando en contra de ellas. Y por lo tanto también nos muestra este capítulo, por otro lado, que el siervo de Dios tiene que estar preparado, tiene que estar listo, tiene que estar consciente de que van a haber dificultades y eso que no lo desanime. Que no se quede solamente con las enseñanzas iniciales, sino que también se siga preparando, se siga perfeccionando, siga madurando. ¿En qué momento el ser humano o el cristiano va a dejar de aprender, de madurar o perfeccionarse en las escrituras? En el momento en el que éste parta a la presencia del Señor. Y si usted me está escuchando y está vivo, espero que así sea, está vivo y es cristiano, usted se tiene que seguir preparando, tiene que seguir haciéndolo. No, eso es algo que está implícito y es necesario para llevar una vida cristiana servicial y buena. Muy bien, entonces ese fue el capítulo 3, un capítulo más reflexivo, por decirlo de alguna manera. El siguiente lunes vamos a tener la segunda evaluación de segunda de Timoteo, ¿no? El lunes yo voy a ir a dejar el examen allá en el seminario, lo pueden ir dando desde el día lunes en adelante, o si gustan, día martes, miércoles, hasta el próximo lunes. No, ya estamos cerca de acabar las cartas pastorales, animales que sigan adelante. La tarea para la próxima clase se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp de la materia. Muy bien, espero que tengan un excelente día, una excelente semana y una excelente vida.
Muy bien, nos vemos en nuestra próxima ocasión. Bendiciones.